Cuando gustes, Alex, tienes nada más la cámara apagada. Adelante. Ok. Ahí estás. Suerte. Gracias. Gracias. Muy buenos días a todos, a todas. Una disculpa, unos detalles técnicos a resolver, pero pues bueno, ya estamos en sintonía. Tengan muy buenos días de nueva cuenta. Es para mí un gusto poder compartir este, este viernes con ustedes. Sobre todo por un tema que resulta bastante interesante para nuestra materia y que tiene que ver con la opinión pública en la era digital, cómo se ha venido transformando la dinámica de la construcción de la opinión pública. Y pues bueno, en ese sentido, pues vamos a analizar este fenómeno, tratar de analizarnos, acercarnos, mejor dicho, al fenómeno. Es algo complejo, ha llevado bastante tiempo hablar sobre la opinión pública. Eh, También tratar de comprender si existen nuevas dinámicas en la era digital o pues también existen las mismas problemáticas que se han presentado anteriormente, ¿no? Con la opinión pública. Así que pues lo que vamos a tratar de hacer es sí entrar una parte teórica y después tratar de abordarlo con algunos ejemplos para finalmente pues aterrizar en el contexto de la materia electoral. Y estos son las contiendas electorales, ¿no? Entonces eso es la ruta a grandes rasgos que vamos a seguir a lo largo de esta sesión. Me da gusto ver caras conocidas. Liliana, siempre muy participativa. Un gusto poder compartir de nueva cuenta una sesión. Me parece que Pablo, no sé, con Adolfo, me parece que también tal vez hemos ido compartiendo. Adolfo Alarcón. ¿Sí hemos estado en alguna clase anterior? No. Sí, sí hemos coincidido. Ah, qué gusto, mira, es difícil, Ya pero pues llevo bueno, como... gusto. Uh-huh. Es que me inscribí la vez pasada al diplomado de comunicación electoral. No, es que ahora me fui con la finta por el nuevo nombre que le pusieron. Ah, ya. Bueno, entonces Sí. ya se va a tocar. Pero fíjate que es interesante porque verás aquí, pues, algunos ejemplos que he construido, ¿no? Pues que pueden ser de más ayuda a la sesión anterior que tal vez pudiste observar. Bueno, entonces, muchísimas gracias, Adolfo. Pues bueno, tengo una presentación que les comento, pues está preparada para todas y todos ustedes. Quien guste tenerla, al final de la sesión les paso mi correo electrónico. Quien guste, pues me manda un correo. Alexander, por favor, me puedes compartir la presentación y yo se las envío, ¿no? Esa es la dinámica que seguimos. Voy a tratar de proyectar. Ustedes me dicen, no duden en abrir su micrófono, utilizar la manita, o de ser imposible en los otros dos medios, pues utilizar la caja de comentarios y de esa forma, pues bueno, poder participar. Recuerden que esta aula virtual la construimos todos y pues se hace con la participación de todas y todos nosotros. ¿Ok? Pues bueno, ¿ya se ve la presentación? Sí. Bueno, tenemos ya 45 minutos, me voy a ir rapidito. Les decía, me presento para aquellos que no me conozcan, soy Alexander Reyes, soy investigador de la Escuela Judicial Electoral, soy politólogo y abogado, me interesan estos temas, analizarlos desde un punto de vista teórico, pero también aterrizarlos en el planteamiento del derecho electoral, y es lo que vamos a tratar de hacer, conjugar estos dos aspectos, estas dos formas de ver de construir el problema o el objeto de estudio a estudiar, a analizar, y es lo que voy a tratar de realizar, de conjugar estos dos aspectos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de opinión pública? Opinión pública es un concepto, ¿no?, que escuchamos muchísimas veces, ¿no? Opinión pública, la opinión pública dice, ¿no?
se apela demasiado a la opinión pública. Vemos estudios de opinión pública, enfoques de cómo abordar la opinión pública, diversos estudios, ¿no? Que apelan a diferentes disciplinas, no solo la comunicación, sino la ciencia política, el derecho, incluso, pues, términos multidisciplinarios también se ha abordado la idea de opinión pública. Tenemos una cantidad bastante amplia de teorías sobre la opinión pública. En la actualidad se ha enfocado muchísimo este concepto a hablar sobre demoscopía, esta cuestión de las encuestas electorales, y también, pues bueno, se ha debatido cuáles son las problemáticas que están alrededor de considerar si la opinión pública basta, ¿no? Con la demoscopía, si la metodología que tiene la demoscopía es suficiente para saber cuál es la opinión pública, pero bueno, vemos que no es nada sencillo hablar de opinión pública, pero pues yo les preguntaré a ustedes, tal vez un par de participaciones. Para ustedes, ¿qué es la opinión pública? ¿Alguien que se anime? Veo a Dariana, veo a Armando, Ana Sofía, Carmen por aquí está también, Said, Elizabeth. Alguien que quiera darnos un término general de lo que piensa que es la opinión pública. Nadie, Mauricio. Una idea, así como de, bueno, yo pienso que la opinión pública es esto. Me parece que la opinión pública es como la materialización del pensamiento sobre una idea que tiene un colectivo, en este caso la sociedad. Entonces, pues esos temas son los que se van abordando a lo largo de una temporalidad y también en un espacio geográfico, en un territorio, en alguna zona. Algo así me parece que es la opinión pública. Gracias. Ok, muchísimas gracias, Mauricio. Dice Dariana que hay compañero que está tratando de entrar. Perdón. Ya estoy viendo lo de el compañero que quiere entrar, Dariana, para que pues no haya problema, ¿vale? Ok. Bueno, entonces aquí tenemos otra participación. Dice, la opinión pública es una idea o percepción generalizada de la sociedad en torno a un tema de interés colectivo. Mira, es muy interesante las dos opiniones que hemos tenido, la de Mauricio y la de Saray, en el entendido de cómo pues la opinión pública es una percepción, y fíjense, apelan a que es generalizada en torno a un tema que puede ser de interés para todos, aunque como veremos, pues se ha planteado la idea de realmente quién genera la opinión pública, si la opinión pública solo es de las mayorías, si la opinión pública tiene que descartar a las minorías. Ahora, tal vez pueda ser que la opinión pública solo sea de algunas minorías, las que tienen los instrumentos o las bases suficientes para poder opinar, pero como veremos, esto tiene que ver con la evolución de
la idea de opinión pública. Así que, dadas estas circunstancias, en un primer momento lo que quiero hacer es una precisión metodológica respecto de la opinión pública. Lo que nosotros veremos es que la opinión pública pues se ha estudiado pues ya desde al menos varios siglos, ¿no? Y la realidad es que los enfoques o las perspectivas que se tienen de la opinión pública han variado desde quienes generan la opinión pública hasta qué medios se valen para expresar la opinión pública y sobre todo quién influye en la misma o de qué forma pues esta puede ser moldeable o auténtica, ¿no? Entonces, veremos que pues ha venido toda esta transformación de ver quién es qué o qué es quién, así de raro que se escucha, o mejor dicho, quién es quién, cuáles son realmente los instrumentos por los cuales funciona la opinión pública. Y bueno, como veremos, de entrada, la primera duda que vamos a tener en esta precisión pública es entender qué es la opinión pública y qué no es la opinión pública. Esto es, cuál es el concepto que vamos a tener o cuál concepto podríamos considerar como válido de opinión pública. Y nos encontraremos que la realidad es que no podemos tener un concepto único de opinión pública y que por el contrario, dadas las circunstancias de la evolución social o de la comprensión de la comunicación, entenderemos que ha habido una evolución o diferentes conceptos que se ajustan a particularidades, ya mencionaba Mauricio, a particularidades geográficas, incluso de la opinión pública, ¿no? Tal vez pueda ser que no entendamos lo mismo por opinión pública en cierto tipo de contextos, ¿no? A lo que es la opinión pública en otros. Y con esto me refiero a, tal vez no entendemos lo que es la opinión pública en una democracia, a tal vez pensar que no existe opinión pública en otro tipo de regímenes, ¿no? O que la opinión pública simplemente, pues, es aquello que se vierte en cualquier espacio y no está sujeto pues a otro tipo de situaciones contextuales, ¿verdad? Entonces, veremos que no es nada sencillo hablar de opinión pública y que dadas las circunstancias, pues bueno, el concepto no se entiende de la misma forma y que ha tenido una evolución, se ha entendido a partir de diferentes contextos, pues que es la opinión pública. Ahora bien, ¿cuáles son los elementos en este sentido? Pues también, dado que no se tiene un único entendimiento de cuál es la opinión pública, ay, permítame un segundo, es que me están aquí. Una disculpa. Perdón, es que se empalmaron algunas cuestiones, por eso tengo estos detalles. Bueno, entonces, a lo que íbamos es que es difícil tener un único concepto de opinión pública. Ahora bien, también dadas esas circunstancias, pues entender cuáles son los elementos de la opinión pública, pues también ha llevado a un debate, aunque en términos generales, eh, por favor, ¿puedo permitir? No puedes entrar, es que digo que no tengo los controles, lamentablemente estoy viendo eso de los controles para que puedan entrar, ya se me fue la media hora.
Ya me parece que ya podemos tener un apoyo. Muchísimas gracias, perdón, otra vez. Bueno, entonces les planteo la idea de, pues, ¿cuáles son los elementos en términos generales? Pues sí podemos hablar de algunos elementos que independientemente de la teoría o de qué tendamos como opinión pública, pues podremos tener en cuenta de quién o qué se requiere para formar la opinión pública, ¿no? Sí, tenemos a los sujetos o los individuos que van a generar la opinión pública, cuál es el objeto o el tema, asimismo, o el ámbito, ¿no? En el cual, pues bueno, también se van a desarrollar espacio o arenas en las cuales se debe de entender que se genera la opinión pública. Como veremos, en algunos momentos habló mucho de el espacio público o como el único lugar donde se podía generar la opinión pública. Y no es que esto haya cambiado, definitivamente debe de ser un espacio en común, ¿no? A través de los sujetos que interactúan para que se genere esta opinión pública. Sin embargo, sí se ha venido a tomar en cuenta que tal vez no existe solo un espacio público, sino que existen posiblemente diferentes ámbitos o arenas a través de las cuales no solo se da una única opinión pública, sino que más bien convergen diferentes opiniones públicas en un determinado momento. Es decir, no todos estamos hablando de lo mismo al mismo tiempo y puede haber que existan diferentes agendas públicas con diferentes temáticas o en diferentes ámbitos. Tal vez no es lo mismo, pensémoslo en una cuestión regional, no es lo mismo lo que se está discutiendo en el norte del país o la agenda pública del norte del país o los temas que son de relevancia en el norte a los del centro o los del sur, o incluso en términos temáticos, tal vez no sea lo mismo lo que le esté interesando a los electoralistas que aquellos que están tal vez interesados en la hacienda o en temas tal vez como petroleros o agrícolas o ganaderos o tecnológicos, ¿no? Entonces, ahí lo que nos damos cuenta es que tal vez pues no existe solo un espacio público, sino diferentes arenas, diferentes ámbitos de agendas públicas, ¿no? Y entonces debemos de tomar en cuenta que tal vez la idea de espacio público ha venido a transformarse a no considerar solo un único espacio público. Ahora, otra cuestión interesante que entonces se debe de tomar en cuenta es cómo se genera la opinión pública. Esto es la idea de como fenómeno, cómo poder explicar de dónde proviene la opinión pública, a través de qué medios. Veremos en algunas teorías, ¿no? Tal vez de la época de Rousseau, ¿no? Donde pues se planteaba la idea, ¿no? De que la opinión pública era esta que, incluso, ¿no? Desde antes, ¿no? En los griegos, ¿no? La opinión pública era esa que se daba en un espacio y que se generaba a través de la voz de los individuos. Posteriormente veremos que cambia esta perspectiva de, pues ya no solo será la voz que se transmite en estos espacios la que va a generar la opinión pública, sino que va a requerir de ciertos medios para poder expresarse, y esto es recurrir posiblemente a pues publicaciones, y las publicaciones, ya vemos ahí el ejemplo, ¿no? De Martín Lutero, ¿no? Que paz, va y clava, ¿no? Sus ideas, ¿no? Entonces, esto tal vez tenga que ver, pero después, pues bueno, hablaremos del uso de los mass media, del radio, de la televisión, del periódico, como generadores de opinión pública, pero también incluso de individuos, ¿no? Que pueden influir en la opinión pública y que la van a generar utilizando estos medios de comunicación. En la actualidad, lo que veremos es que, pues bueno, estos medios tradicionales, pues bueno, estarán conjugándose o pues relacionándose, viviendo, ¿no? Al mismo tiempo con pues estos medios digitales, estas nuevas formas de interacción donde pues todos podemos llegar a ser influencers o podemos llegar a participar en los diferentes debates públicos. Entonces, como fenómeno, pues también está esta consideración de, pues, qué medios son los necesarios para generar la opinión pública. Relacionado con esto es quién genera la opinión pública. No se ha entendido de la misma forma quién genera la
opinión pública. Si solo es la burguesía, este grupo que tiene la capacidad de estar en los debates cuando se están generando, que tiene la formación para poder hablar de los temas, o por el contrario, es toda la ciudadanía, la masa, los grupos en el poder, únicamente quien posee los medios de comunicación o algunos colectivos, el gobierno. Entonces, veremos que, pues cuando hablamos de quién puede generar la opinión pública, pues la evolución de la propia idea de opinión pública nos lleva a tomar en cuenta, pues, diferentes sujetos con diferentes especificidades que pueden ser aquellos que pueden generar opinión pública. Fíjense, en este sentido, cuando vemos el cine nos da pues varios ejemplos de generación de opinión pública, y aquí pues nada más traigo un ejemplo de los muchísimos. Sergei Eisenstein, ¿no? Aquel que hizo la huelga, el acorazado Potemkin, Alexander, es la huelga, Alexander Nevsky, él planteaba también esta teorización de, pues bueno, cómo generar una opinión pública y sobre todo una acción particular. Él buscaba generar una acción a través de la opinión o de la generación de un sentimiento de opinión generalizada que provocara una acción. Entonces él lo teorizó y lo llevó a sus películas, buscar que la gente opinara de determinada forma y tuviera una acción que correspondiera a esta forma de movilización que se le pedía a través de este medio que era el cine. Pero también lo hizo Leni Riefenstahl, ¿no? En El triunfo de la voluntad, apelando a un mensaje, buscando generar un tipo de opinión pública. Entonces, como vemos, pues bueno, ¿quién genera la opinión pública? Existen diferentes perspectivas de quién la genera o quiénes son los que la generan e influyen en esta opinión. ¿Cuál es el propósito? Pues también es una idea que se ha explorado. La idea de la opinión pública realmente solo será la voluntad general. La idea de la opinión pública será crear una acción en concreto, será la creación de políticas públicas, será la creación de una agenda pública, una agenda de gobierno o una agenda política. Pues veremos que los diferentes teóricos pues han tenido diferentes enfoques a partir de las expectativas que tienen de la opinión pública. Así que, pues bueno, en este sentido del propósito, pues lo que nos encontraremos es que, pues, hay enfoques muy positivos, esto de la voluntad, pero también enfoques en sentido, pues tal vez veámoslo negativo, como puede ser la manipulación social o el obtener un resultado en concreto. Una disculpa, Carmen, ya traté de solicitar que pues nos pudieran apoyar con el acceso, pero pues bueno, no he tenido una disculpa. Yo hago llegar esta situación para que pues ellos no tengan problemas en el curso de este diplomado. Continúo. Ya para terminar esta parte de esta precisión metodológica, como vemos, o sea, el fenómeno es bastante complejo y se puede estudiar de diferentes formas y puede que no nos pongamos de acuerdo en diferentes aspectos que tienen que ver con cómo entender o cómo comprender la opinión pública. Eso es lo que quiero llegar, que pues cuando hablamos de opinión pública hablamos de una cuestión bastante compleja, ¿no? Que se ha estudiado ya durante mucho tiempo, desde diferentes disciplinas, de manera interdisciplinaria, multidisciplinaria, y pues realmente es difícil. Por eso aquí únicamente les estoy planteando un panorama general de lo que es este objeto de estudio. Bueno, continúo ya para terminar esta parte. Es importante tener en consideración que también, pues bueno, pues hay que comprender de qué forma se ha transformado la opinión pública desde, pues bueno, sociedades preindustriales hasta las sociedades industriales, postindustriales, ¿no? Contemporáneas, ¿no? De la era digital vemos que ha existido una transformación respecto a la forma en la que participan aquellos que pues pueden generar la opinión pública, los medios que se utilizan, los propósitos, lo que se busca con la opinión pública y pues bueno,
el fenómeno pues se ha transformado. Ahora, finalmente, ¿cuál es la importancia de la opinión pública? Pues veremos que tal vez es en los sistemas democráticos en los cuales se ha dado una mayor relevancia a la idea de opinión pública, porque pues tal vez en sistemas no democráticos, fíjense, y este es un debate que también está, ¿existirá la opinión pública en sistemas no democráticos? Hay quien considera que en estos sistemas, al ser el gobierno o el grupo en el poder el que está buscando generar una opinión pública determinada o generar una acción determinada, colocar siempre su agenda tal cual, pues no existe la opinión pública, aunque habrá quien considera que aunque la opinión pública no sea la expresada, es decir, la opinión pública no sea la publicada, no quiere decir que no existe opinión pública o opinión en contra de pues la opinión gubernamental o la opinión preponderante que viene desde los circuitos de poder. Pero bueno, dejándolo en sistemas democráticos, pues hemos dado cuenta que la importancia de la opinión pública tiene que ver con campañas electorales, con la decisión del voto. Y ahí es donde cobra sentido esta idea de la demoscopía, ¿no? Porque lo que vemos es que en los sistemas democráticos la opinión pública busca estarse midiendo, incluso desde antes de la competencia, ¿no? Buscamos ver cuál es el nivel de aprobación que tiene el gobierno. Se busca medir quiénes son los posibles candidatos, también cuál es la intención, ¿no? Para determinado candidato que pueda ser finalmente el oficial de determinado partido político, y después en las campañas electorales se está día a día observando cuál es la tendencia, cómo va la opinión pública respecto de la contienda electoral, incluso después de los debates, pues bueno, ahí tenemos, ¿no? Que es cuando se hace muchísimo énfasis en nuestra regulación, pues sabemos que existen momentos para pues poder llevar a cabo estas encuestas y metodologías que se tienen que presentar para que estas puedan ser publicadas, ¿no? Pero bueno, en términos generales, en esta precisión metodológica hemos visto que pues no es nada sencillo abordar la opinión pública, y pues lo que nosotros vamos a hacer a continuación es tratar de analizar algunos modelos de comunicación política, de opinión pública, que pues bueno, nos permitan comprender de qué manera están fluyendo estos elementos que acabamos de observar o de plantear. No nos vamos a quedar ya en el concepto, dado el tiempo, me interesa más explorar algunas cosas. Nada más veremos este que es general. El concepto de opinión pública, ahora sí podremos ver en términos generales, se utiliza para hacer referencia a las diferentes formas de expresión que una comunidad puede tener respecto de temas públicos. Sin embargo, no existe un consenso relacionado con su definición, y en este sentido hay tantas definiciones como atención ha acaparado de estudiosos de las disciplinas, desde sociólogos hasta filósofos, pasando por politólogos, historiadores, psicólogos y comunicólogos. El interés por conocer la opinión pública ha sido una constante a lo largo de la historia y posee una amplia tradición como campo de estudio, especialmente cuando se relaciona con el concepto de democracia y se erige en uno de los principales baluartes de la comunicación política. Por lo tanto, pues tenemos diferentes estudios que han abordado la comunicación política. Vemos desde estudios de Lippmann, de Habermas, ¿no? Incluso Chomsky, Noel Newman, ¿no? Y perspectivas particulares. Vemos aquí el ejemplo que les pongo de la revista latinoamericana de opinión pública, o de la opinión pública y su relación con la democracia. Entonces vemos que pues es un concepto bastante difícil de atender y que pues puede ser abordado de diferentes formas. Pero bueno, pues ya entrando a pues primero tener estos elementos, ¿no? que habíamos visto antes de abordar los ejemplos de modelos, pues veremos que pues en términos generales podemos hablar de que los elementos mínimos de la opinión pública son los sujetos, el tema y el ámbito en el que se está dando, ¿no? Y esto es
por sujetos quiénes son los que están interactuando, ¿no? Puede ser una persona, puede ser un medio de comunicación, puede ser un gobierno, puede ser un sindicato, puede ser un grupo de presión, puede ser un colectivo, puede ser una comunidad, ¿no? Entonces pueden ser diferentes los sujetos que generen esta opinión pública. Los temas, como veremos, o como he señalado anteriormente, pues son diversos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la particularidad? Es que estos temas, ¿no?, que están presentando estos sujetos van a expresarse en el espacio público. Y el espacio público, a su vez, aquellos que no pertenecen a estos colectivos o que no son estos sujetos, pues bueno, tendrá una opinión del tema y de esta forma se dará una interacción o una deliberación. Aquí cabe señalar que pues esta deliberación puede darse a través de medios de comunicación. Aquí, pues bueno, lo que cabe apuntar es que ha evolucionado esta forma en la que se relacionan estos elementos mínimos, ¿no?, de la opinión pública, porque ya no solo tal vez estaremos hablando de la ágora griega, mencionaba, o de un espacio físico, porque incluso saben que hay lugares que se diseñaron bajo esa idea, ¿no? Arquitectónicamente se diseñaron para que funcionaran como espacios de deliberación para generar un tipo de opinión o debatir problemas. Ahora lo que podríamos hablar es incluso de espacios virtuales de interacción de los sujetos que están buscando interactuar o manifestar su posicionamiento respecto a diferentes temas en el espacio público. Entonces, vemos una evolución o un cambio en estos elementos, pero pues en términos generales, estos son los mínimos que se pueden considerar al momento de hablar de opinión pública y por eso, pues bueno, pido que los tomen en cuenta. Ahora, respecto de ¿quién genera la opinión pública? Había yo señalado anteriormente, pues, unas ideas y términos muy generales de quienes generan la opinión pública, pero, pues, aquí, antes de entrar, les decía los modelos, quiero que pues veamos que la opinión pública, pues, puede ser vista, quien la genera, pues, tal vez puede ser vista en términos generales desde una perspectiva elitista o desde una perspectiva pluralista. En términos elitistas, pues, puede considerarse que solo son los grupos en el poder, una élite política, los que poseen los medios de comunicación, los que tienen la capacidad o los especialistas, esto puede ser, aquí señalo, comunicadores, periodistas, analistas, ¿no? Académicos, los que pueden opinar el tema o únicamente ciertos líderes de opinión, aquellos que por alguna circunstancia están posicionados por encima de otros. Y cuando hablamos de líderes de opinión, no solo hablamos de esta idea de los especialistas, ¿no? Como se me ha señalado, sino también aquellos que por alguna jerarquía, incluso tradicional, como puede ser el líder de la comunidad, del pueblo, el anciano, pues pueden también constituirse como generadores de opinión, o por ejemplo también aquellos que por motivos religiosos, también, ¿no? Un padre no puede ser un párroco, no puede ser un generador de opinión pública, sí, claro, ¿no? Y por eso incluso en nuestro contexto, pues tenemos ahí limitaciones a lo que pueden plantearse, ¿verdad? En estos espacios, ¿no?, religiosos. Entonces, bueno, aquí también coloco a los influencers ya en un término pues mucho más reciente, ¿no? Pero pues bueno, vemos que hay una perspectiva de aquellos que solo estos que tienen un posicionamiento más privilegiado, por decirlo de alguna forma, son aquellos que pueden generar opinión pública. Sin embargo, habrá quien considere que pues no solo son ellos, también es la ciudadanía, cualquier ciudadano, el que genera opinión pública. Y por opinión pública puede ser la del simple ciudadano o la del cúmulo de ciudadanos, ¿no? También pueden ser grupos organizados, había mencionado yo colectivos, expresiones sociales, y por expresiones sociales me refiero incluso hasta tribus urbanas. Tribus urbanas me refiero a grupos de jóvenes, ¿no?, que estén buscando, ¿no?, generar algún, presentar algún tema en el espacio público. Y bueno,
en otro sentido, también hay quien considera que pues aquello que llamamos burdamente masa, que podemos hablar como el pueblo, también puede generar opinión pública que también puede ser valiosa. Y bueno, en consecuencia, al señalar influencer, pues también hay que considerar hay quien considerar que pues no solo los influencers generan opinión pública, también cualquier usuario de las redes sociales, ¿no? Entonces, como vemos, pues son diferentes enfoques, aunque yo los he clasificado en una perspectiva elitista o en una perspectiva pluralista, la realidad es que la opinión pública puede generarse por diferentes sujetos, ¿no? Y ahora sí, teniendo ya estos claridad en estos elementos que he señalado, pues pasaremos a estudiar algunos modelos de generación de opinión pública. El primer modelo que veremos es el presentado, el propuesto por Phillips Davison. Disculpen que aquí nada más los presente en términos muy generales, pero pues no es el propósito de esta clase el entrar a cada una de estas teorías, de ahí que tal vez minimice o presente de una forma muy generalizada los modelos, y no es mi intención también no ser preciso con estos autores, pero pues bueno, por cuestiones de tiempo tengo que presentarlo de esta forma y sobre todo pues porque busco presentarlos a través de un ejemplo. Bueno, con esta disculpa, ahora sí abordamos el modelo de Phillips Davison, el cual pues bueno, he considerado que tiene una perspectiva de la opinión pública o que esta se genera de abajo hacia arriba. Y pues bueno, claro, con sus debidos matices, ¿no? Porque como veremos, las cosas, así como los modelos no son, pues propiamente, ¿no? No son idílicos, no son totalmente, finalmente la realidad social es mucho más compleja, ¿no? Y esto es únicamente lo que tratan es de explicar el fenómeno, ¿no? Pero pues bueno, pueden escapar algunas situaciones, ¿no? Y bueno, este modelo lo denomino como de abajo hacia arriba, porque la idea es plantear que la opinión pública, ¿no? Se genera, ¿no? Desde la base, digamos, desde la masa, la ciudadanía, ¿no? El pueblo, y pues bueno, aquí más bien Phillips Davison apela allá a una idea más ciudadana, ¿no? Pero bueno, la idea es que se genera una opinión pública desde esta ciudadanía, después viene el surgimiento de una influencia o un liderazgo que, pues bueno, formarán o ayudarán a la formación de públicos o de posturas, y esto, pues bueno, conllevará acciones que finalmente, pues bueno, ya una vez que se han generado estas acciones, llevarán a la terminación o conclusión de la opinión pública, ¿no? La disolución de esta opinión pública. Y el ejemplo que tengo, pues, es este. Ustedes recuerdan la crisis en Siria. ¿Sí la recuerdan? Sí, pues bueno, lo que sucedió es que, pues bueno, se desata este conflicto armado al interior de Siria, y esto provoca, pues, que los ciudadanos sirios salgan del país hacia Europa. Europa, pues bueno, en un principio no se mostró con el ánimo de recibir refugiados, ya saben, este tema de el costo de los derechos, ¿no? Y la imposibilidad o las problemáticas que vendrían posiblemente de la recepción de esta cantidad de millones de personas refugiadas, ¿no? Bueno, respecto a esto, quiero tocar el tema de Alemania, ¿no? Fíjense, Angela Merkel, que pues bueno, era la mandataria alemana en ese entonces, tuvo una postura respecto de las personas migrantes. El 16 de julio, aquí lo señalo, de 2015, la canciller alemana hace llorar a una niña palestina ante los medios, la cual residía de manera ilegal en Alemania. Lo que hace Angela Merkel, pues en este foro público, es decirle estas palabras.
tú eres una chica muy simpática, pero sabes que en Líbano hay miles y miles de refugiados palestinos y que si les dijésemos a todos que pueden venir y también a los africanos, no podemos hacerlo. Algunos van a tener que volver a su país. Entonces ella en ese momento no se tienta el corazón ante esta niña y le dice esta expresión: no podemos recibirlos a todos y van a tener que regresar a sus casas. Esta niña está ya en lágrimas, ¿no? Y entonces pues se hace toda una nota al respecto, ¿no? Porque pues este posicionamiento de Angela Merkel respecto de las personas que pues bueno, estaban pidiendo asilo en Alemania. Sin embargo, pues bueno, ante esta postura bastante rígida de Merkel, tenemos que va a suceder un fenómeno que cambiaría esta postura. Sucede que, pues bueno, todos recordamos este momento, esta fotografía bastante dramática de un niño que fallece en la playa. ¿Ustedes lo recuerdan? Le dio la vuelta al mundo, dice Alejandra que sí, sí lo recuerda. Pues bueno, la fotógrafa Nilfur Demir capturó la imagen de un niño que se llamaba, respecto a su creencia, que tenga paz, donde sea que se encuentre este niño. Con muchísimo respeto tomó este ejemplo, pero lo tomo por la justificación del tema que estamos abordando, ¿no? Sobre todo porque es un menor de edad y comprendo que es difícil hablar sobre todo se debe proteger a los menores, ¿no? Pero bueno, este niño, ¿no? De 3 años, muere junto a su hermano y su madre, los cuales se habían embarcado en un bote inflable de estos que son de goma. Este barco, ¿no? Al viajar de Turquía hacia Grecia, ¿no? Pues no soporta la tempestad del mar y naufraga, llevando a que pues los niños pues fallezcan en compañía de su madre. El único sobreviviente fue su padre, quien no pudo rescatarlos. Los cuerpos de la familia, pues bueno, llegaron al mar y al llegar al mar una fotógrafa, pues esta que les menciono, Demir, pues le toma la fotografía. Esta fotografía fue tan impactante que pues generó opinión pública alrededor del mundo. Y aquí vemos cómo, pues bueno, hubo pues una serie de reacciones alrededor de la fotografía, ¿no? Cómo es que pues este niño había terminado en estas circunstancias y que por razones humanitarias hubiera podido haber llegado a su destino de mejor forma y no en este barco que pues lo llevó al naufragio. Pues como vemos, pues esto pues no solo genera opinión pública alrededor del mundo, sino en Europa, que era donde se tenía el problema. No se queda el tema en las redes sociales, sino que también, pues bueno, vienen a haber posturas de líderes gubernamentales, de activistas, los cuales, pues bueno, empiezan a actuar, de influencers en redes sociales que empiezan a tomar posturas a favor o en contra, ¿no? Y aquí vemos una postura, ¿no? Dicen, bueno, aquí el enfoque está hacia ese niño, cuando en realidad, pues bueno, hay otros tantos niños que también están sufriendo violencia y muriendo en el mundo. Pero aquí la cuestión, bajo el modelo que nosotros estamos analizando, es que, pues bueno, como vemos, surge un problema. ¿Cuál es? Pues el de los refugiados sirios, ¿no? Ahora, y pues bueno, la recepción que se debía tener humanitaria de los mismos. Lo que provocó esta foto fue el surgimiento de influencias, ¿no? O de liderazgos alrededor del tema, a favor o en contra. Y esto, pues bueno, vino a generar públicos que, pues, se precisaron en una postura o en otra. Y, pues bueno, cada grupo generó acciones. Aquí, como veremos, pues las acciones que se generaron fue a favor de la recepción de refugiados sirios el impacto de esta foto lo que generó es vamos a recibir a estas personas por cuestiones humanitarias. Y bueno, como veremos, pues cuando hablo de liderazgos, pues tenemos, o de personas que pues se van a posicionar, tenemos aquí el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, perdón, de Bono, el líder de la banda U2, pues quien es reconocido como un activista y
el que, pues bueno, en respuesta a esta foto, en un concierto en Turín, Italia, hace una modificación a una de sus letras, ¿no? Donde pues él va a decir, en lugar de la estrofa que regularmente suele cantar, la transforma con One boy washed up the empty beach, un niño varado en una playa vacía. Y miren, aquí está el videito, la verdad es que se los pongo porque la verdad es que vale la pena observarlo. Universal TV. Ahí viene el cambio de la tropa. Perdón. Ahí va. Un niño traicionado con un beso, ¿no? También le remata ahí Bono en este concierto. Esto tuvo tal impacto mediático, ¿no? O sea, la generación, la opinión pública fue tan fuerte, ¿no? Esta creación de públicos, ya sea a favor de una postura u otra, generó un impacto, o más bien tuvo una presentación de posturas y finalmente se decantó hacia la recepción de estas personas refugiadas. Y bueno, fue tal, ¿no? Este impacto que finalmente Alemania aceptó la entrada de 1 millón de refugiados sirios, ¿no? Aquí les pongo una imagen, ¿no? De la recepción que tuvieron, ¿no? Decía, aquí fíjense la imagen, dice Unión Europea, bienvenidos refugiados, ¿no? Y las fotos de todas estas personas. Entonces, bajo este modelo que estamos viendo de Davidson, lo que de Phillips Davidson, es cómo esta opinión pública, ¿no? Se puede generar desde la base, ¿no? Desde la ciudadanía, desde aquellos que están participando, opinando en redes sociales y que pues finalmente van a llevar a la consecución de realización de acciones, incluso, ¿no? De el propio gobierno. Angela Merkel había tenido una postura muy clara respecto de las personas migrantes, ¿no? O aquellas que estaban buscando asilo en Alemania, ¿no? Con esta niña palestina. Y sin embargo, esta foto lo que detona es un cambio en las acciones gubernamentales. La opinión pública hizo este cambio al punto donde, pues como vemos, se da la recepción de estas personas, ¿no? En esta situación. Y bueno, este es un ejemplo, pero pues también hay otras formas de percibir la generación de la opinión pública, como es la de las mayorías en la democracia. ¿Y qué tiene que ver con esto? No solo va a ser que la opinión pública desde la base, desde la ciudadanía, pueda expresarse y generar un tipo de acciones en concretos donde pues se va a diluir una vez llevadas estas acciones o estas políticas públicas, la disolución de la opinión sobre el tema. Kimball Young lo que va a tratar de estudiar es que en las democracias, pues lo que tenemos es pues también la generación de opiniones sobre diferentes temas, pero que estos temas siempre van a dar a la posibilidad de volver a precisar la opinión que se tenga sobre el tema o que esta va a cambiar o que constantemente va a ser renegociada. Y bueno, ¿a qué nos referimos con esto? Que pues bueno, se va a presentar un problema, se van a explorar los interrogantes, se va a debatir el tema y existirá una votación al respecto. Sin embargo, aunque en apariencia existe un triunfo de la mayoría por esta votación, la realidad es que el tema va a poder de nuevamente a surgir y redefinirse siguiendo la misma ruta. Es decir, en la democracia no solo se trata de que las mayorías que ganan en una votación puedan obtener un objetivo, sino que
también las minorías van a poder seguirse expresando, aún no hayan tenido la victoria respecto del debate del problema que, pues bueno, se colocó en la palestra de la opinión pública. El ejemplo que retomé respecto de este modelo, pues no es uno donde ganó la mayoría respecto de los votos, pero que sí, de fondo, tiene o plasma desde mi perspectiva esto que nos ha presentado como esquema Kimball Young, que tiene que ver con, pues bueno, vamos a deliberar sobre el tema, vamos a votar, y pese a que pues no exista un triunfo de la posición de la mayoría, aquel que no resultó triunfador pues puede volver a presentar el tema. El tema, pues bueno, es uno conocido por nosotros. El ejemplo que voy a presentar es uno que todos nosotros conocemos, que se ha suscitado recientemente, y es el debate que ha tenido el presidente de la República con el Instituto Nacional Electoral, ¿no? Si nosotros, pues tal vez podemos hablar de los orígenes del tema, pues bueno, hablaríamos incluso desde 2006, ¿no? Donde pues Andrés Manuel habló sobre pues que no fueron bien contados los votos, ¿no? Y no estuvo satisfecho con los resultados electorales. Sin embargo, pues más recientemente el tema pues ha salido a la luz a partir de lo que fue la organización de del ejercicio de participación ciudadana denominado revocación de mandato. En aquel entonces el Instituto Nacional Electoral señaló que por pues una cuestión presupuestal no podía realizar dicha revocación de mandato. Esto llevó a que el asunto escalara hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto lo sabemos todo, pero desde ese momento el presidente fue muy claro, ¿no? Y señalaba, fíjense, aquí recupero, es lamentable, es penoso que el órgano electoral de nuestro país, en vez de permitir que haya facilidades para la democracia, se oponga, ¿no? Entonces, a partir de este momento y de lo que resultó ser este ejercicio de revocación de mandato, el presidente empezó a hacer diversos señalamientos respecto de el Instituto Nacional Electoral, señalando que era necesario, ¿no? O desde su perspectiva, reformar al Instituto Nacional Electoral por todas estas problemáticas que, pues de su parecer, se estaban dando en el interior del instituto y en su funcionamiento, ¿no? Por lo tanto, presentó a la opinión pública una propuesta de reforma electoral, ¿no? Esa propuesta de reforma electoral, pues generó, como digo, pues opinión pública y acciones, pues bueno, porque habría que retomar otras propuestas de reforma y pues bajo el modelo que nosotros estamos analizando es que pues se dio un debate de soluciones a lo que había presentado el presidente. Es decir, no solo se quedó en su opinión o desde su perspectiva, sino que, pues como vemos, la propuesta del presidente llevó a diferentes paneles de discusión, a confrontaciones en diferentes espacios políticos y públicos, también a movilizaciones y, en fin, a que la ciudadanía, todos en general, también opináramos en redes sociales como Twitter respecto de la viabilidad o inviabilidad de esta propuesta de reforma electoral. Aquí yo pues hago pues un pequeño collage, ¿no? De lo que fue pues ahora sí que el debate que se dio, ¿no? Pues ya vemos esa marcha, vimos que se dio esta idea de parlamento abierto para debatir la reforma electoral, donde fueron especialistas, antiguos consejeros, conocedores del tema, políticos, y pues bueno, hablaron sobre el tema. Asimismo, pues bueno, sabemos que hubo una conocida marcha, ¿no? A favor del INE, donde pues el hashtag o el tema era el INE no se toca. A su vez, el presidente en la mañanera pues estuvo haciendo sus propios señalamientos respecto a la propia marcha, al posicionamiento de lo que él señala como sus adversarios políticos y por qué era viable su reforma, ¿no? Entonces, les decía yo, pues que se generó una opinión pública en el tema, pero siguiendo el esquema de Kimball Young, lo que tenemos es que finalmente el tema en una democracia se tuvo que llevar a votación.
Como sabemos, aunque la votación favoreció esta reforma al no ser calificada, esta mayoría, la reforma, pues no fue aprobada en sus términos, ¿no? Y pues bueno, lo que tenemos es que pese a eso, ¿no? Pese a eso, que se dio esta circunstancia, el tema no se agotó ahí o no se ha agotado en este momento, sino que pues ya vemos al presidente hablando de un plan B, de un plan C o de un plan D, y por lo tanto existe la posibilidad de nuevos consensos respecto al tema. Entonces aquí, pues lo que trato de retratar es cómo en una democracia tal vez sí sea una cuestión de consensos, tal vez sí sea un tema de votación en las diferentes arenas, pero finalmente existe esta posibilidad de generar nuevos consensos o de presentar a la opinión pública el tema y que se dé una nueva deliberación con sus propias conclusiones. Es decir, existen una serie de capítulos o de episodios a lo largo de un tema que se está debatiendo. Y esta es la idea de Kimball Young. El tema no se agota, sino que se sigue a través de diferentes episodios, ¿no? Hasta que, pues bueno, va a generar una serie de respuestas, ¿no? Entonces, como vemos, ahorita hemos visto dos modelos, uno donde pues se parte de la base de la ciudadanía, es la que genera la opinión pública, el colectivo social la genera, otro donde, pues bueno, tenemos que aparecen temas que pueden ser consensados, debatidos y presentados episódicamente, ¿no? Ahora, pues bueno, veremos el esquema de Giovanni Sartori, el cual, pues bueno, se puede denominar como de élites, aquel en el que pues son las élites las que van a colocar el tema a debatir y posteriormente será la opinión del pueblo la que resuelva la controversia para que finalmente, pues bueno, a través de estos grupos que se generen, pues bueno, se dé una decisión sobre el tema y esta, pues bueno, una vez que se dé, pues se diluya la opinión sobre el mismo. El tema o el ejemplo que tengo para ustedes es el de el caso de Chile, el plebiscito de 1988. Y para que no solo hable yo y que aprovechemos que ya es viernes, vamos con buen tiempo. ¿Alguien vio esta película de No? Mauricio, yo esperaba que Mauricio, que Dariana, ya lo hubieran visto. Liliana no me puede fallar. ¿No la has visto? Raúl, ¿no? Adolfo, Alejandra. Nuevamente les voy a poner puntito malo, broma. Saraid, Ana Sofía, ¿han visto la película? ¿No? Híjole. Bueno, les recomiendo mucho esta película. En general, el cine es muy ilustrativo de la realidad, ¿no? Porque nos permite experimentar o comprender diferentes contextos. Claro está, con sus limitaciones, es el enfoque del cineasta el que veremos. Sin embargo, a mí me parece que el cineasta también puede ser o es un científico social. No debemos dejar de lado que muchos cineastas también tienen formación académica, ¿no? O que, pues bueno, tienen una forma muy particular de captar la realidad y que estos enfoques, pues pueden ser enriquecedores para comprender este fenómeno o los diferentes fenómenos que podamos querer analizar. Bueno, ¿qué sucede en esta película? Aquí les dejo el tráiler para que ustedes lo vean. Me parece que todavía sigue en algunas plataformas digitales, Netflix, Amazon. Pero bueno, ¿qué sucede? Que, bueno, si bien no vieron la película, sí saben qué sucedió en Chile en 1988. ¿Qué pasó en Chile en el 88? Veo que Adolfo quiere participar. ¿Nadie? Bueno, el plebiscito, exacto. Alejandra, cuéntanos qué pasó, de qué se trató este plebiscito. Solo tengo el dato de que ese año se realizó el primer plebiscito en Chile y obviamente ellos venían arrastrando una dictadura de muchos años antes de eso. Exactamente. Pues bueno,
sucede que, pues bueno, sabemos nosotros del golpe de Estado de Pinochet, ¿no? Y que, pues bueno, esto llevó a, pues, que se colocara en el gobierno, ¿no? Sin embargo, pues bueno, él, pues bueno, pues viene una suerte de situaciones al interior de Chile, donde, pues bueno, no existe una aprobación respecto de esta dictadura, pero también en términos internacionales empieza a haber una cierta presión respecto de la forma de gobierno que tenía Chile y la forma en la que se estaba gobernando. Recordemos que, pues bueno, si bien no hablábamos mucho de derechos humanos, sí se hablaba ya de desaparecidos, sí se hablaba de tortura, sí se hablaba de una forma autoritaria de gobernar. Y dadas las circunstancias, pues lo que se le ocurrió al gobierno de Pinochet es, pues bueno, poner en un plebiscito a la decisión de la ciudadanía si debía continuar o no debía continuar en el poder. Esto, pues como vemos, parecería algo pues sencillo porque estaba organizado desde pues la propia dictadura, ¿no? Era la dictadura la que estaba promocionando este plebiscito y parecería que pues era una cuestión de trámite que se dijera pues que sí continuaba Pinochet en el gobierno, sobre todo porque pese pues a estas situaciones que he señalado, ¿no? De un gobierno autoritario, y la forma en la que se estaba ejerciendo el poder, pues existía cierta bonanza económica en Chile, ¿no? Entonces, el plebiscito. Entonces, así se le denomina. Y bueno, pues esto llevó a que el gobierno pues le diera o le otorgara a la oposición, a la izquierda, la posibilidad de presentar su postura para que pues los ciudadanos pudieran elegir si se continuaba o no se continuaba, o si continuaba, mejor dicho, Pinochet o no continuaba el mismo, ¿no? Entonces, cada una de las partes tuvo la oportunidad de presentar su postura en los medios de comunicación. Se le otorgaron tiempos. Esta película que les decía de Gael, es muy interesante porque en la misma, lo que se observa es cómo la izquierda pues se organiza y tiene que ver cuál o de qué forma tiene que transmitir su mensaje a la opinión pública, de qué forma querían llegar a la ciudadanía para obtener este no. Y pues bueno, lo que se retrata es que Gael, pues bueno, es una persona que se dedica a la mercadotecnia para diferentes marcas y pues bueno, él va a vertir su experiencia en esta campaña electoral, es decir, vamos a ver lo que sucedió tras bambalinas de este plebiscito. Por eso es que es bien interesante cómo pues se da el debate de, a ver, ¿cómo vamos a mostrar el mensaje? ¿Qué opinión queremos que tenga la gente y de qué forma? Bueno, la cuestión es que cada parte tuvo su tiempo y así que, pues bueno, bajo el esquema que nosotros estamos analizando, que es el de Giovanni Sartori, vamos a ver que, pues, cuál es el tema, pues, si continúa o no continúa Pinochet. ¿Cuáles van a ser? Pues ahora sí que los grupos, pues va a ser la izquierda y va a ser la derecha, ¿no? Ahora vamos a ver el de la izquierda. ¿Ok? Este fue el spot que presentaron. Porque ya no yo soy libre de pensar, porque es que es la hora de ganar la libertad. Hasta por de abusos es el tiempo de cambiar, porque basta de miseria. Voy a decir que no. Porque no hace dar conmigo, después de la tempestad, porque quiero que florezcan maneras de pensar, porque si la dictadura va a llegar, porque pienso en el futuro, voy a decir que no, vamos a decir que no, con la fuerza de mi voz, vamos a decir que no. Solo canto sin temor. Los juntos para triunfar.
Terminemos con la muerte, es la oportunidad. Crecer la inocencia con las almas de paz. Porque creo que mi patria necesita dignidad. Por Chile para todos, vamos a decir que no. Fuerza de mi Dios, vamos a decir que no. Yo voy a decir que no. Bueno, ya vimos una parte de este spot, pero no solo se trató de una cuestión de spotización, sino que cada uno de las partes que estaban presentando su postura, pues tuvieron un tiempo para deliberar, para presentar por qué se debía dar no o se debía dar sí. Aquí nada más les puse una parte de lo que fue un spot de la campaña, pero vemos el enfoque que está teniendo la izquierda. En la película se refleja cómo pues se quería mostrar pues las atrocidades que se habían cometido por parte del gobierno de Pinochet. Sin embargo, la postura que finalmente se quiso presentar fue una en sentido positivo. Decir que no, pero en sentido positivo. Un no para transformar, un no para que las cosas, como vemos, ¿no?, fluyeran de otra forma, ¿no? Vamos a decir que no porque quiero que no esté cerrado, porque quiero que la puerta se abra. Vamos a decir que no porque me gusta expresarme, y fíjense, es lo que sale ahí en las imágenes. Personas que se están expresando artísticamente, que se están expresando de diferentes formas, y que también lo que quieren es caminar, lo que quieren es vivir su vida con normalidad, sin miedo. Eso era el mensaje de fondo del no. Y la campaña gubernamental, por otra parte, se basó en el ataque, ¿no? Entonces, en el ataque, pero aunque trató de mostrar, aquí señalo yo, la estabilidad de la economía chilena, la aparente gobernabilidad y el miedo a la izquierda radical, la realidad es que esta campaña de desprestigio, pues no tuvo el éxito que se esperaba. Fíjense, así iniciaban los programas. En cumplimiento a disposiciones referidas a programas electorales, los canales de televisión deberán integrar cadena nacional a partir de este instante. ¿Cómo? Ay, ¿lo podemos ver de nuevo? Porque nos hemos ganado la democracia, plena, estable, con total participación. Porque merecemos la paz y la grandeza. Marchemos todos juntos hacia un país ganador. Oye, a la hora que vienen llegando. Pero si teníamos que hacer otra cosa antes. Aquí, bueno, tal vez algunos no han podido ver las imágenes, pero lo que vemos en este spot que presentó el gobierno, ¿no?, de Pinochet, es presentar que la izquierda era una izquierda agresiva, una izquierda problemática, ¿no?, y que existía una gobernabilidad que estos marxistas de izquierda, ¿no?, radicales, querían romper, ¿no? Entonces, a lo que se apelaba es que si existía una estabilidad, pues no se dejara que estos aparentes, ¿no?, idealistas, ¿no?, que aquí se refleja en esta última parte, que vienen llegando para grabar el spot, y vienen con pasamontañas, vienen con armas, ¿no?, vienen aparentemente hasta con dinamita, ¿no?, pues que no gobernaran estos grupos de izquierda radical. Sin embargo, esta campaña de desprestigio y apelar a la aparente gobernabilidad no tuvo los frutos que se deseaban. De ese modo, la respuesta que tuvo la campaña de el no fue favorecedora. Por lo tanto, pues bueno, históricamente el resultado fue que, aunque el gobierno tenía todo para todas las herramientas del Estado, y fíjense, aquí es importante, tenía todos los medios, los aparatos, ¿no? Diría Althusser, tendría todos los aparatos ideológicos,
y medios para poder hacer que su campaña fuera exitosa. Esto no fue así, ganó el no. Y por lo tanto, Augusto Pinochet, pues bueno, tuvo que abandonar el gobierno y se dio la transición en aquel país. Rapidísimo abordo que es esta idea de la agenda setting, ¿no? Que también resulta interesante, sobre todo cuando hablamos de mass media, que es otro modelo de generación de opinión pública. Y la agenda setting tiene que ver con la idea de que el gobierno puede tener una alianza con los medios y de esta forma presentar o dar, mejor dicho, mayor espacio a las noticias que pues el gobierno pueda considerar que son relevantes o favorecedoras y dar menos espacio a aquellas que considere no le favorecen en algún sentido, ¿no? Por lo tanto, esta idea de la agenda setting tiene que ver con el contubernio que puedan tener los medios de comunicación con el gobierno en turno y la forma en la que se presenten las noticias, ¿no? Porque también lo remontamos, no solo va a ser una cuestión de espacio, sino de cómo se presentan las noticias, cómo se opina de las noticias y qué reacción se busca que tenga el colectivo, la ciudadanía, la sociedad sobre un tema o determinado, o es más, que no puede opinar de él porque no lo conoce, porque no se le da cobertura al mismo. Entonces, esta perspectiva, pues bueno, es muy de los mass media, ¿no? Donde se consideraba que los poseedores, los dueños de los medios de comunicación, pues bueno, tal vez no tenían un interés en gobernar propiamente, pero sí, pues bueno, de posicionar algunos productos, llamémoslo así, llamados recientemente, políticos frente a aquellos que pues no consideran de relevancia. Y fíjense, sobre la agenda setting, debo de decir que la agenda setting como tal, pues es una teoría interesante que pues pareciera pudiéramos aterrizar en diferentes contextos, aunque la realidad es que la agenda setting, pues bueno, como teoría, pues no ha sido aplicada realmente, pues, por ejemplo, en espacios como América Latina. Son pocos los estudios que se tengan de agenda setting, e incluso en México, bueno, en la búsqueda que yo he realizado de estudios sobre agenda setting, estos son muy pocos, o realmente técnicamente casi nulos. De los que he podido encontrar fue esta tesis sobre el desafuero del jefe, en aquel entonces jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador, que derivó en, ya saben, aquella marcha histórica en el Zócalo. Pero bueno, este estudio que encontré sobre agenda setting, pues bueno, hace este análisis sobre la cobertura en dos medios, La Jornada y Reforma, y de qué forma se cubría o qué espacio se le daba a la noticia, ¿no? Como vemos desde la postura es diferente en ambos medios, ¿no? En La Jornada se habla de GDF, eliminar a López Obrador, del 2006, el plan. Por miedo, la PGR tuerce la ley, López Obrador. Entonces es clara la postura que tiene el periódico. Sin embargo, en Reforma pues vemos la postura contraria. Acumula GDF 113 desacatos, da corte y revesa a AMLO. Entonces vemos la postura es diferente, e incluso la forma en la que se da la cobertura, vemos que dice, cuando se habla de pues la cantidad de 8 columnas, es decir, la noticia importante, es La Jornada marcada en azul, la que da más espacio a la noticia, y en cambio en verde, que está señalado, la Reforma da mucho menos espacio o cobertura a la nota, ¿no? Entonces, esta forma de crear opinión pública, ¿no? De cómo los medios influyen, pues también es un modelo, aunque les digo, pues resulta interesante y bastante lógico que sean los medios, ¿no? En contubernio con el poder político, el gobierno, el que pues bueno, tenga una relación y pueda establecer de qué se habla, cuál es la agenda pública. Sin embargo, pues son pocos los estudios que se tienen al aterrizar esta teoría, ¿no? Pero pues bueno, aquí nada más les presento un ejemplo. Lo que nosotros, o a lo que podemos llegar, es que en la actualidad realmente pues tal vez
ha habido transformaciones en la forma en que entendemos cómo evoluciona la opinión pública o cómo se genera la opinión pública. De un sentido clásico donde hablábamos de una cuestión donde se publicaba o se externaba la opinión para después ser retomada, ¿no? Como una expresión colectiva y posteriormente una actitud. Lo que tenemos en la actualidad es que posiblemente existe una coexistencia de opiniones e intereses particulares sin un consenso general compartido. ¿A qué me refiero? Es que, pues, temas de opinión existen muchísimos, posibilidades de interactuar o de espacios públicos, también existen varios espacios donde los cuales se pueden vertir estas opiniones. Ahora, intereses particulares, pues vemos es que ya es diferenciado, ya no solo podríamos hablar sobre un solo tema de opinión pública, sino de diferentes opiniones públicas de diferentes temas en diferentes espacios, ¿no? Por lo tanto, es difícil tener un consenso por los diferentes temas de los cuales se están hablando en los diferentes espacios y por los diferentes agentes. Yo mencionaba al principio que pues ya solo es difícil hablar sobre una única expresión, un único espacio y una única actitud. Más bien lo que tenemos es que pues podemos estar hablando de diferentes temas. Tal vez Adolfo tiene un blog en el cual esté hablando de fútbol americano. Tal vez Alejandra está en una red social, ¿no? Como influencer hablando sobre el cambio climático. Posiblemente Liliana, ¿no? Tiene un grupo de activismo, ¿no? Que se reúne en un espacio, ¿no? Que pues ellos a la forma de los ocupas, ¿no? Han tomado y pues bueno, ahí su interés es rescatar animales, ¿verdad? O Mauricio, pues sea una persona, ¿no? Muy interesada en cuestiones político-electorales y escribe todos los jueves o viernes, ¿no? En algún periódico de circulación nacional, ¿no? Entonces vemos cómo, pues estamos hablando de temas muy distintos en diferentes espacios. Es más, ¿alguien de ustedes tiene algún blog, un espacio de opinión, escribe regularmente en algún lugar? Cuéntenme rápido. ¿Nadie? ¿Nadie vierte su opinión pública, Alejandra? Yo colaboro ocasionalmente para una asociación, un colectivo que se llama Desde Mujeres. Ah, miren, Son vean, columnas escritas, entonces una vez al mes o dependiendo del calendario que el colectivo haga a nivel nacional, porque tiene colaboradoras en todo el país, es cuando me dicen qué día me toca. ¿Qué Muy días? bien. Pues ponos tu colectivo para que lo podamos seguir, ¿vale? ¿Alguien más? Ajá. ¿Alguien más participa, escribe? ¿Tiene alguna actividad que genere opinión? Bueno, si no tienen un espacio, aprovecho el comercial, los invito a que participen en Axis, el blog de la Escuela Judicial, donde pues pueden hacer entradas de una cuartilla y media sobre algún tema, no necesariamente cuestiones electorales, y pues pueden participar. El blog es abierto para todos y todas, ¿no? Entonces ahí pueden participar en Axis, el blog de la Escuela Judicial. Bueno, hablando de los múltiples espacios, mira, también dice Naxis, ya ves. Muy bien, Alejandra, tienes like. Aquí les pongo un ejemplo de Los Simpsons, yo lo vamos a ver el video, donde se habla sobre la manipulación en los medios, ¿no? Y esta idea que vengo a hablar, porque en este capítulo el señor Burns compra todos los medios, compra los periódicos, compra la televisión, compra el radio, y por lo tanto, pues bueno, en apariencia, pues al ser cooptados por el señor Burns todos los medios, pues todo el mundo va a hablar en sentido favorecedor a él. Sin embargo, lo que vemos es que aparecen otros, primero aparece el periódico de Lisa Simpson y después, bueno, va a aparecer el periódico de Lenny, el periódico de Homero, el periódico de Willy, muchos periódicos con diferentes intereses, y me parece que pues de esa forma es como se da la opinión pública en la actualidad, ¿no?
Porque, pues como nosotros vemos, incluso en Twitter, fíjense, esta es ayer a las 11 de la noche, ¿de qué estábamos hablando en México? Estábamos hablando de Salario Rosa, de algo que se llama Vive, Fit Jimin, o Vive, Fit Jimin, algo de música, supongo, la muerte de Lisa Marie Presley, ¿no? Que es murió ayer, de Casio, ¿no? Por esto de la canción de Shakira, ¿no? Que llevó a que todos queramos tener un Casio con radio, ¿no? Y calculadora, ¿no? En lugar de un Rolex. Pero pues bueno, fíjense, ¿no? Cómo empezamos a hablar de ciertos temas. Y bueno, entonces, en la actualidad me parece que ya no solo estamos hablando de más media, sino que se ha venido a transformar esta forma en la cual ya no podemos hablar de un único flujo, como habíamos visto en los modelos anteriores, de generación de opinión pública. Tal vez en la actualidad hablamos de muchos flujos de corrientes y contracorrientes de información, y estas corrientes y contracorrientes de información, ¿qué temas tocan? Muchísimos. ¿En qué espacios se generan? En varios, en diversos. ¿Quiénes la generan? Pues muchas personas. Sabrá yo, bueno, yo no sé quién sea Vibe ni Jimin, pero si es tendencia quiere decir que hay muchos a los que les interesa este tema, ¿no? Porque pues bueno, está ahí, ¿no? Si es tendencia esta cuestión del Casio, pues es porque tal vez todos pues sí estuvimos de alguna forma enterados de qué sucedió con Shakira, ¿verdad? Y su nuevo lanzamiento, y qué fue lo que está sucediendo, ¿no? Y así, pues bueno, fíjense, es como esto de Arqui Benavides, es una persona que se empezó a hablar de sus corbatas, ¿no? Entonces, ¿cómo pues vamos generando opinión pública de temas que a veces, sinceramente, tal vez son ajenos para nosotros, pero para otros no lo son? Y entonces es esto que estoy mencionando, tal vez ya no solo sea un único flujo, sino que ya existan diferentes flujos, diferentes actores, diferentes intereses que están hablando de diferentes temas en diferentes espacios. Y así es como, pues bueno, esta época pues nos ha llevado a que pues tengamos nuevas formas de interacción. Antes de entrar rápido a esta idea de por qué, ¿no? Tenemos un flujo distinto en la actualidad, en la era digital, pues sí debemos de considerar que tal vez el modelo clásico de opinión pública ha venido a agotarse, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues bueno, los medios tradicionales, nosotros los veíamos en México, por ejemplo, desde el Yo Soy 132, han venido a tener un desgaste de credibilidad. Y no solo los medios, sino también los comunicadores tradicionales. Ahora que sucedió esto de Ciro Gómez Leiva, pues veíamos posturas, ¿no? Donde pues mucha gente le tiene desconfianza no solo a Ciro Gómez Leiva, ¿no? Sino también al comunicador del canal de las estrellas, tal vez al comunicador de la otra televisora de la Jusco, ¿no? Les tienen desconfianza, o se tiene desconfianza a estos comunicadores tradicionales, y por lo tanto es que se ha buscado a otros nuevos comunicadores, o a veces se confía sobre otros comunicadores que han aparecido en otras plataformas, ¿no? Y también, bueno, otra causa de este desgaste es que estos medios tradicionales, pues bueno, han venido a compartir espacio con otros recursos o con otras plataformas de interacción. Y así, pues bueno, ya no solo se trata de la aparición web 2.0, que tiene que ver con redes sociales donde estamos interactuando al momento, al instante yo le puedo preguntar algo a Raúl o comentarle algo a Zair que está de lo que está opinando. Yo ahorita subo un tweet, ¿no? Y voy a tener una respuesta inmediata. Y entonces, esta forma de interacción, que es muchísimo más ágil, pues ha hecho ver a los medios tradicionales muchísimo más lentos o poco prácticos para temas que requieren urgencia o que se están debatiendo al momento. Bueno, respecto de estas plataformas, pues tenemos que también hay nuevas herramientas para que cualquiera pueda crear nuevos espacios. Hablábamos de Axis, pero también hablamos de plataformas de video, plataformas de audio, ¿no? Podemos hablar de que podemos generar nuestro canal en YouTube, podemos hablar de que podemos hacer nuestro podcast, ¿no? Para Spotify o para otras plataformas, ¿no? O que podemos generar opinión en Twitter. Y entonces tenemos muchísimo más herramientas, cualquier ciudadano, para poder estar participando. Ahora, aquí coloco la laxitud del ciberespacio, es porque
el hecho de que podamos opinar, bueno, ya en Facebook tenemos restricciones, o en lo que es Meta tenemos restricciones, pero hay lugares donde pues podemos seguir opinando como queramos opinar, con sus virtudes y con sus defectos, ¿no? Con sus bondades y con su falta de virtud, con sus pros y sus contras. Pero esta falta de laxitud, ¿no? De regulación, esta laxitud en el espacio, esta falta de regulación también nos ha llamado la atención para interactuar en el espacio, ¿no? En el ciberespacio. Y bueno, pues también existe algo interesante, que es que el modelo clásico, pues bueno, se basaba, ¿no? En cierto tipo de figuras, en cierto tipo de expertos, en ciertos líderes, ¿no? En profesionales que, pues bueno, se mostraban, sabíamos quiénes eran, ¿no? Y tal vez podíamos comprender cuál era su postura, ¿no? En términos generales. Lo que vemos es que las redes sociales o estas nuevas plataformas de interacción en la era digital permiten dos cosas: anonimato y máxima publicidad. Y cuando hablamos de anonimato es que podemos interactuar anónimamente, decirlo sin decir que somos nosotros, ¿verdad? Podemos crear una cuenta fake o una cuenta alterna y poder opinar. Claro, ahí han aparecido esta idea de bots, ¿no? Que es posible ya reconocerlos, pero pues bueno, también podemos usar el anonimato o crear un alter ego de nosotros mismos, un personaje que interactúe por nosotros. Y eso, pues bueno, ha sido pues algo que llama la atención y que ha desbancado a estos comunicadores tradicionales. La publicidad también. Podemos ser muy públicos, ¿no? Podemos aspirar a ser influencers o personajes con mucha publicidad, aunque no se sepa nuestra identidad, ¿no? Entonces, estas son algunas de las causas que han llevado a este agotamiento del modelo clásico de comunicación y que pues nos han llevado a pues un nuevo esquema de interacción. Esto que yo les mencionaba, ya no solo existe un solo espacio, ya no solo existe una sola fuente, una sola persona que es un líder de opinión, ¿no? Sino que ya tenemos un flujo constante de corrientes y contracorrientes de información en diferentes arenas, espacios, medios, con diferentes temas. Pero, bueno, esto pues también, y aquí menciono algunos, ¿no? De los espacios que se pueden, ¿no? Para crear. Sin embargo, pues la verdad es que hay quien ha considerado que, pues bueno, si bien existe este boom, ¿no? De la forma en la que se está creando opinión pública, la realidad es que posiblemente sigamos arrastrando problemáticas que se han dado en otros momentos de generación de opinión. Y bueno, aquí voy a anunciar de forma rapidísima algunos. Pues de entrada es que pues posiblemente no todos tienen la información suficiente para opinar sobre todos los asuntos de los que quiera opinar. Hay un meme, ¿no? Muy simpático, ¿no? Que dice, bueno, el día de hoy ya voy a dejar de ser experto en reforma electoral y voy a ser experto en temas de Shakira, ¿no? Y así, o sea, realmente todos tenemos los elementos, y fíjense, aquí yo no lo pongo en términos como Littman de capacidad, sino tal vez todos tenemos los elementos para opinar de todos los asuntos sobre los cuales se está opinando en redes sociales. Posiblemente no. Claro, podemos hacerlo, pero pues bueno, esto nos pone en perspectiva el problema de la información limitada o las opiniones sesgadas. Seguimos opinando de esta forma, de manera limitada, con escasa información y opinando a partir de nuestros prejuicios o prenociones. Al respecto, ahorita vamos a abordar algo. Los individuos también no tienen los medios suficientes para informar o para informarse. Fíjense, aquí parece algo contradictorio, porque aunque tenemos internet, aunque tenemos la forma en la cual podemos consultar a través de Google o otros medios, como pueden ser bases de datos especializadas, bibliotecas, nosotros en nuestro caso podemos entrar a lo mejor a la biblioteca virtual de jurídicas, ¿no? Y poder, pues bueno, leer algún libro, informarnos, podemos entrar a la biblioteca virtual del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyos materiales se los recomiendo mucho.
Y sin embargo, seguimos teniendo estos problemas respecto de si realmente tenemos los medios suficientes para informar a otros o para informarnos. En muchas ocasiones utilizamos información falsa, no corroborada, y pues bueno, no, o también generamos información que pues bueno, no tiene una base mínima, ¿no? Académica para que pues bueno, esta sea fidedigna. Entonces, por lo tanto, pues ahí es donde persiste esta forma de información limitada, descontextualizada o con problemas respecto de cómo se está argumentando, formando el argumento. La tiranía de la mayoría también es otro problema. Vemos que finalmente los individuos no escapan a esta situación de la presión de los muchos. La gente sigue cediendo a la presión de las mayorías. Noel Newman había estudiado esto en un libro que se llama La espiral del silencio, y pues bueno, ella señala que ante la opinión de la mayoría, la minoría cede, ¿verdad? Cuando estamos ante muchos que tienen una opinión en un sentido, nosotros, aunque opinemos en un sentido contrario, tal vez terminamos flexibilizándonos. Hay incluso estudios psicológicos respecto de esto. Por ejemplo, estudios donde a las personas les ponían flechas, ¿no? De el mismo tamaño y una muchísimo más grande, y donde la mayoría decía que todas las flechas eran iguales. Y el individuo que no era parte del experimento termina diciendo, pues sí, todas las flechas son iguales. O que todos veían algo que no estaba ahí presente, y la persona que no formaba parte del experimento termina diciendo que ve eso que todos dicen ver, ¿no? Entonces seguimos teniendo estos problemas que también son cognitivos, ¿no? El poder de los medios, pues sí, aunque nosotros consideremos que existen otras plataformas con cierta libertad, la realidad es que los medios pues no dejan de ser de algunos que los poseen, además de que los medios tradicionales pues siguen estando presentes. Por lo tanto, es que pues sigue teniendo poder o influencia estos medios tradicionales, o que los nuevos medios que consideramos que son diferentes, pues de todas formas siguen, pues bueno, estando, pues siguen siendo parte de alguien que los posee. Y el dominio de las élites, pues bueno, aquellos que tienen recursos y medios son aquellos que tienen mayor influencia, ¿no? No deja de ser aquellos que pueden poseer o tener mejor producción en sus canales de YouTube, aquellos que pueden viajar, aquellos que pueden ir a los lugares, los que pueden tener mayor influencia o los que pueden generar más contenido, ¿no? Entonces, no deja de existir esta parte. Un problema que pues a mí me parece muy importante es de los sesgos cognitivos en esta era digital, porque pues, de entrada ahí lo que nos lleva
Perdón, me fue el internet, pero retomo rápido el tema. Entonces, tenemos todavía estos sesgos y estamos buscando informarnos donde creemos que mejor nos informamos. Buscamos la información a partir de la postura que nosotros tenemos. Lo pongo en términos, un ejemplo que suelo citar mucho, los terraplanistas. Los terraplanistas buscan información que les corrobore que la Tierra es plana, e incluso si obtienen información que les dice que la Tierra es plana, consideran que es parte de un complot mundial en contra de que se sepa que la Tierra es plana. ¿Por qué? Por diversos argumentos, ¿no? Entonces, esto, pues nuestra forma de pensar, pues sí tiene que ver mucho con la era digital. ¿Por qué? Porque los algoritmos están operando y estos algoritmos lo que están haciendo es ofrecernos información a partir de los gustos que nosotros tenemos o de lo que nosotros estamos haciendo cotidianamente. Un algoritmo, les dejo el video en la presentación, un algoritmo puede saber mucho de nosotros a partir de 256 likes. Entonces, ¿realmente nos estamos informando adecuadamente? ¿Realmente estamos buscando información que críticos? Pues la opinión pública no necesariamente, aquí viene la idea, es que está siendo más informada, realmente está cambiando las dimensiones o las problemáticas que anteriormente tenía, sino que más bien, pues parecería ser que en algunos sentidos, pues hay problemas viejos que se trasladaron a estas nuevas plataformas digitales, ¿no? Entonces, no es menor el problema, porque pues la realidad es que pues nos estamos basando o tenemos fuentes que no necesariamente le están dando mayor calidad a nuestra opinión. Y pues bueno, en este punto también quiero tocar la idea de las fake news, ¿no? Las fake news, pues bueno, como sabemos, ¿no? Es información falsa, ¿no? Que pues en muchas ocasiones no estamos corroborando y la estamos compartiendo. Hay muchos esfuerzos como Verificado, Digimente, Verificracks, que están tratando de hacer un trabajo para que nosotros pues podamos verificar la información o tengamos elementos o herramientas para decir, bueno, pasos a seguir para saber cómo verificar la información, ¿no? Y de esta forma, pues no estemos compartiendo cosas que son falsas y que pues pueden o están destinadas a distorsionar la opinión pública en algún tema determinado, ¿no? Bueno, ¿no se está cortando mi señal o sí? ¿No? Ok. Bueno, les recomiendo, ya casi para terminar, es que quiero poner la presentación, pero no se puede, dos películas sobre este tema de las redes sociales o el dilema de las redes sociales y las problemáticas que están enfrentando. Los dos están en Netflix. Uno se llama El dilema de las redes sociales, ajá, y esto es a qué problemas nos enfrentamos, ¿no? Cuando pues nosotros estamos, no, aparentemente no estamos pagando por un producto, cuando en realidad el producto somos nosotros. Nosotros somos un producto que le estamos diciendo a las redes sociales que nos gusta, que no nos gusta y que debemos de comprar o hacia dónde nos debemos de dirigir, ¿no? Entonces, este documental del dilema de las redes sociales nos pone en perspectiva todas estas falsas recompensas, estas ideas de que recibimos likes, corazones y herramientas para engancharnos, ¿no? Y que, pues, bueno, nos más participativos en algunos temas y tal vez, pues, nos desviemos de otros de importancia. A su vez, pues, los temas que tienen que ver con la seguridad virtual, la inseguridad que se presenta, ¿no? Y, pues, que en ocasiones la realidad es que preferimos desviarnos de la realidad porque estás aburrida y preferimos lo falso, lo que les decía con los sesgos cognitivos. Y esto pasa, ¿eh? Preferimos las notas que nos digan las cosas van a estar bien. O sea, no es de nada gratis que muchas campañas políticas, no únicamente en México, sino en el mundo, apelen a la esperanza, vamos a decir que no, que venga la alegría, que venga, o sea, hay muchos lugares donde se ha apelado a esto, a los buenos sentimientos, ¿no? ¿Por qué? Porque pues preferimos eso. Y pues bueno, como también trasladamos estos sesgos, se presenta en el otro documental que se llama Coded Bias, cómo los algoritmos también operan bajo nuestros sesgos cognitivos que pues trasladamos a las redes
Esos son los dos documentales, los van a ver en la presentación que no puedo transmitir, no puedo presentar por algún motivo. Y bueno, si nosotros ya lo aterrizamos en un contexto electoral, pues veremos que pues les voy a recomendar un libro, se llama Temas de Comunicación Política. Temas sobre comunicación política para el siglo XXI, es de McGraw-Hill, es de Jorge David Cortés Moreno y Mauricio Saldaña Rodríguez. Es un buen tema, es un buen libro porque ellos van a hablar sobre demoscopía y elecciones. Y sobre todo, pues bueno, cuáles son las problemáticas que presenta que pues en la actualidad nos estemos basando en demoscopía para hablar de opinión pública. Sobre todo porque la opinión pública pues se enfrenta a problemáticas más complejas que únicamente saber cuál es el candidato puntero o si se prefiere una postura frente a otra o qué percepción tenemos de uno u otro político, ¿no? No, va muchísimo más allá el problema, porque la realidad es que no solo vamos a estar hablando de contiendas electorales, sino de lo que deberíamos tal vez estar hablando. Sí, ahorita se los paso, Mauricio. De lo que también deberíamos estar hablando son los temas de la construcción de la agenda pública. A mí me parece que es en la actualidad el tema central del cual deberíamos de estar hablando. Cómo generamos la agenda pública, cómo se está hablando. Y fíjense, aquí podríamos distinguir ya no solo de agenda pública, de la que nosotros podamos generar, sino de cómo la agenda pública puede influir en la agenda de gobierno. Es decir, cómo elevamos nuestra agenda de lo que opinamos Armando, Azair, Carmen, todos nosotros, a lo que pues pueda realmente ya incidir en la decisión gubernamental, algo así como lo que vimos en el ejemplo de Alemania con Angela Merkel, ¿no? Cómo tenía una postura y la opinión pública, la agenda de la opinión pública se trasladó a la agenda de gobierno, ¿no? Entonces esta dinámica, pues me parece que pues vale la pena señalar. Denme un segundo, voy a salir y voy a regresar. Perdón, Profesor, tiene su disculpen, micrófono apagado. les comentaba que yo sé que la clase acaba a las 11. Les voy a pedir que me regalen 5 minutos más por los contratiempos que yo tuve. Aquellos que tengan que abandonar la clase por algún motivo están más que excusados, pero yo le rogaría que pues me regalaran estos 5 minutos por estas circunstancias, ¿no? Y bueno, ya señalado esto, pues les agradecería que se quedaran, y si no, pues bueno, muchísimas gracias, una disculpa de nueva cuenta. Ahora bien, les menciono que respecto de redes sociales, comunicación política y elecciones, pues uno de los ejemplos más interesantes es el de Barack Obama, quien, pues bueno, se conoce como uno de los primeros políticos que, pues bueno, explotó el potencial de las redes sociales para generar una opinión pública en sentido positivo hacia su campaña, ¿no? Entonces, ahí él creó incluso esta figura de Dreamers o de colaboradores, ¿no?, para su campaña, y pues bueno, como sabemos, fue un ejemplo exitoso de utilizar redes sociales, generar una opinión pública y ahí sí una acción, un movimiento que derivó en que los votantes tuvieran una preferencia hacia este candidato, en ese entonces candidato político, posteriormente presidente de los Estados Unidos, ¿no? Esta campaña fue bastante exitosa y es un ejemplo de la vinculación de estos elementos que he señalado. Ahora,
También podemos advertir que las redes sociales también no solo van a jugar un papel importante en el diseño de las campañas electorales, sino que también para generar una opinión que puede, al momento de la votación, ser desfavorecedora. Aquí les pongo el ejemplo de este youtuber que se llama Rezo, o Rezzo, no sé cómo se diga en alemán, ¿no? Quien, pues bueno, subió, es un youtuber, algo así como un Luisito Comunica, digamos, en Alemania, quien subió un video. Él regularmente no opina de política, él opina de videojuegos, él opina de otras cosas, pero él subió un video en el cual opinaba sobre la política de Angela Merkel y su partido, ¿no? Este video, pues bueno, ya no hay estas restricciones de tiempo de la veda electoral. Entonces él lo lanza unos días antes y esto había influido en los votantes. De modo que, pues bueno, ahí vemos cómo también existe esta posibilidad que estos influencers pues puedan influir en la opinión pública al grado en el que incluso se considere que se requieran disposiciones particulares para regular los contenidos de estos influencers en redes sociales. Y claro, esto nos suena muy conocido porque en México pues ya también ha ocurrido, ¿no? Tenemos varios ejemplos. Ustedes recordarán el de esta persona, ¿verdad? El de Mariana Rodríguez, ¿verdad? Calderón, quien, pues bueno, dio un apoyo a su esposo, ¿no? En su campaña electoral hacia la gobernatura y que, pues bueno, se consideró como un fenómeno viral, ¿no? Al punto donde, pues todos ubicamos la expresión fosfo, ¿no? Incluso fue tendencia en redes como Twitter, ¿no? Y que, pues bueno, la veamos con buenos o con malos ojos, la realidad es que, aunque se consideró que esta campaña, pues bueno, era de un partido que tradicionalmente no figuraba, ¿no? Pues logró pues establecerse en las preferencias e incluso pues ganar la gobernatura. El tema incluso también llegó al tribunal si había existido un apoyo indebido de esta persona hacia su esposo, si se podía contabilizar dentro de los gastos de campaña, y bueno, finalmente la decisión fue que no, porque ella pues ya venía haciendo redes sociales con anterioridad y pues bueno, se tenía que tomar en cuenta que pues una influencer de este tipo no podía dejar su actividad, ¿no? Porque no existía una regulación en sentido contrario para que ella lo dejara de hacer al ser esposa de un candidato político, ¿no? Pero pues aquí vemos, ¿no? Como pues sí, en la actualidad estas redes sociales, bueno, las redes sociales, estos influencers sí están transformando también la forma en la que estamos comprendiendo la política y la generación de opinión a favor o en contra, ¿no? En México, pues bueno, les decía yo que pues tenemos este ejemplo de Mariana Rodríguez. Aquí les dejo la sentencia del caso, ¿no? Que fue lo que dijo la sala superior, pero también quiero retomar el caso que se había dado del Partido Verde, quien en un primer momento, a través de Twitter, pues en la contienda electoral del año 2014-2015, pues se había acudido a personas que estaban en esta red social y les había pedido que, pues bueno, presentaran tweets con ciertos hashtags que estaban o señalaban la preferencia al color verde. Si bien no señalaban propiamente vota por el verde, se hablaban de, por ejemplo, se había dado un partido de la selección mexicana y también había sido el Día del Planeta. Y entonces decían, todos con los verdes, a favor del verde. Yo quiero ser verde, ¿no? Verde es el futuro, ¿no? Expresiones de ese tipo. En ese momento la sala superior tuvo que, pues bueno, decidir sobre el caso. Se consideró que a partir de la vinculación de los hechos y de las circunstancias y de las posibles pruebas que se habían presentado, se podía considerar que sí había una campaña del Partido Verde Ecologista que se había dado durante la veda electoral. El problema era ese, que se había dado durante la veda electoral. Y pues bueno, eso pues transformaba o impactaba en el proceso.
Sin embargo, aunque se habían, incluso eso llevó a la creación de jurisprudencias, fueron 3 jurisprudencias, ¿no? Y una tesis jurisprudencial, las que empezaron a hablar de redes sociales y la espontaneidad y de cómo derribar la espontaneidad de la misma en el caso de este tipo de mensajes políticos. Bueno, en ese caso, pues bueno, se dio esto, pero el Verde, volviendo a reincidir en el tema, en 2020-21, en este proceso electoral, pues volvió a tener la misma estrategia para llegar. En esta ocasión lo hizo a través de Instagram. Aquí sí hubo una denuncia de algunos influencers, los cuales hablaron del acercamiento que tuvo el partido de la existencia de un guión para que, pues, bueno, esto, por lo tanto, pues hubo ahí una reincidencia, ¿no? del partido, ¿no? Entonces, como vemos, pues, la realidad es que es un fenómeno complejo. En la actualidad, pues, les dejo algunas las jurisprudencias que dan sobre el tema, la tesis que les menciono. Este es mi correo electrónico, y en tanto lo pueden anotar aquellos que deseen la presentación. Lo que les puedo comentar es que, pues, como observamos, la comunicación política es amplia, la opinión pública es muchísimo más, ¿no? Son temas bastante robustos, no son temas que puedan abarcarse en 2 sesiones. Aquí lo que hemos tratado es abarcar, pues bueno, algunos conceptos generales, presentar la perspectiva de que hay modelos que tratan de explicar cómo se genera la opinión pública. Vimos el de Davidson, vimos el de Kimball, vimos el de Sartori, también el modelo de la agenda setting, y pues bueno, llegamos a la conclusión que posiblemente en la actualidad no solo estamos hablando de una sola espiral de comunicación política, de un solo circuito de generación de la opinión pública, sino ya que estás hablando de diferentes sujetos, de diferentes espacios, de diferentes temáticas, flujos de información que, pues bueno, están llevando a que en la actualidad, pues no solo estemos hablando de un único espacio, de una única opinión pública, de una única agenda. Y en ese sentido, pues el reto en términos electorales es comprender estas nuevas dinámicas de generación de la opinión pública, sus límites y sus alcances, cuáles son sus debilidades, las problemáticas que se siguen de una perspectiva clásica de la opinión pública, y cuáles son las nuevas problemáticas a las cuales se está enfrentando este fenómeno. La idea es comprenderlo para, pues, poder en nuestro contexto, ahora sí que, pues, poder así que llevarlo a, pues, una mejor comprensión y realmente, pues, tener, pues, un modelo que se ajuste, un real modelo de comunicación política que se ajuste a nuestra idiosincrasia. Bueno, hasta aquí yo me quedaría. Si alguien quiere opinar o alguna pregunta, alguna duda, pues con gusto. Bueno, pues yo les agradezco muchísimo su presencia el día de hoy, virtual, claro está, y pues por haberme acompañado en este día viernes. De cuenta, me disculpo, muchas disculpas, ¿verdad? Tengo mucha vergüenza por los problemas que se habían presentado, tanto en el inicio como que algunos compañeros no se podían incorporar. Ya les dejé mi correo, cualquier duda, también ahí estaba mi Twitter. Pues están esas redes o esos medios para que, pues, puedan comunicarse o podemos estar en contacto. Les agradezco muchísimo, que tengan un excelente viernes y un mejor fin de semana. Hasta pronto, muchas gracias. Hasta luego, maestro. Muchas gracias. Buen fin de semana. Igualmente. Hasta pronto.